a representar una capacidad de recurso adquisitivo. O eso es lo que proyectan. Yo te digo algo, no hay una cosa que me moleste más que tenga que llamar a un centro de atención Te contesta un robot. También está un poco demorado, supongo que dice. Bueno, ahí te falta otro. Necesito hablar con usted, por favor. Si su consulta es no sé qué, marque uno. Y si su consulta es marque pero no hay dos. problema. Ese fue el comienzo. Tranquila, ya a futuro no vas a Ya, poder distinguir si es un humano o un robot. Bueno, vamos a dar formalmente inicio a la reunión del día de hoy, miércoles 20 de marzo. Queremos agradecerles a los miembros de la coalición Vamos por su presencia aquí y regalarnos parte de su tiempo, que yo sé que en estos momentos de campaña es sumamente valioso y que no hay mucho, para que nos conversen sobre qué es la coalición Vamos, qué es lo que esperan, cuáles son su misión, su visión, y sobre todo para entregarles el documento que ya le adelanté a Javier, que es un trabajo que hemos hecho aquí en CICIP con los temas que nosotros consideramos el próximo presidente de la República debe atender desde el día 1, desde el 6 de mayo. Pero a pesar de que Coalición Vamos no va a postular un presidente o todavía no ha dicho que si va a apoyar a alguno de los postulados, sí está postulando muchos diputados, ojalá que salgan varios de los postulados, y todos esos temas obviamente van a pasar por la Asamblea Nacional y por supuesto van a tener que ser atendidos. Así que sin más, les damos la palabra para que se presenten y nos conversen sobre el movimiento, la coalición Vamos. Muchas gracias, Camilo, muchas gracias por la invitación. Gabriel viene en unos minutos, se excusa, pero por el respeto al tiempo, vayamos arrancando y él debe estar llegando como unos 10 minutos. Para bien y para mal, cuando Juan Diego y Gabriel o no vienen o llegan un poco tarde, es usualmente por problemas en la asamblea. Entonces, por un lado uno dice, qué responsabilidad, ¿por qué no llegaron? Pero por otro lado será más irresponsable no estar en la asamblea, que es para lo que lo eligieron. Así que, en ese sentido, excuso a Juan Diego y Gabriel debe estar llegando pronto. Gracias por la invitación. Bueno, por mi parte, Javier Yapendara, junto con Mijail y Hugo y Juan Diego, Gabriel y Shelly, somos parte del equipo central, parte de los fundadores de la coalición Vamos. Nosotros no somos candidatos, pero somos parte del motor que impulsa toda esta iniciativa a nivel nacional. Yo personalmente soy abogado, soy socio en Arifa, y nada, entre eso y mi hija de 11 meses, eso consume todo mi tiempo y esa es casi que mi presentación. Y bueno, si quiere presentar también. Está Mijail Castillo, también abogado, parte del equipo central de Vamos. Bueno, socio de la firma JMC Asociados. Trabajo en litigio principalmente y bueno, tengo una historia larga en voluntariado y muy orgulloso y feliz de, digamos, poder dedicarle estos últimos 3 años a Vamos. Bueno, con más de 100 candidatos a nivel nacional. Ha sido una tremenda experiencia de aprendizaje y bueno, sí hemos estado en esta iniciativa de hablar con diferentes sectores y grupos de interés, porque todo el esfuerzo nace, digamos, de una iniciativa de poder articular algo que esté más cercano a un plan sostenible, ¿no? Y esa sostenibilidad nosotros creemos que viene firmemente de un proceso de escucha activa, así que nosotros felices de participar de todo este tipo de espacios. Y bueno, me conocen, tengo, digamos, 2 sombreros, estar en CICIP y también apoyando a la coalición. Y bueno, particularmente hemos estado apoyando mucho en todo el tema de propuestas, de preparación a los candidatos, que en este momento tenemos más de 100 en todo el país. Tenemos en Chiriquí, o sea, una visita esta semana que pasó a la Feria de David y están los candidatos de todas las áreas. Y tenemos candidatos hasta en Chepo, o sea, que están compitiendo fuertemente con esos bastiones que hay en esa parte del país. Y bueno, en la capital está la mayor concentración de candidatos, ¿no? Sobre todo en el circuito 8.3, en 8.4, antiguo 8.8, 8.7. Tenemos, bueno, en todos los circuitos de la capital tenemos candidatos, en Panamá Oeste, en Colón. Así que creo que es un bonito espacio para que también sí pueda conocer un poco de esa diversidad que hay de candidatos que piensan, cuáles son las opciones que tienen y bueno, ojalá poder también establecer esto como un punto de contacto para ojalá ayudar a muchos de ellos que están compitiendo con esas fuerzas y maquinarias políticas de tanto tiempo que están ahí, digamos, establecidas y que son muy difíciles de romper. Pero bueno, estos candidatos son en la gran mayoría jóvenes
la gran mayoría nunca ha participado en política y la gran mayoría también ha cumplido, bueno, en este caso todos han cumplido todo un tema de declaración de conflicto de intereses, se han quitado el fuero penal electoral y bueno, una serie de mensajes claros de querer hacer las cosas diferentes, ¿no? Así que, nada, si Javier, Sí. puedes contar un poquito más ahí. No, muchas gracias. Y yo creo que es importante porque yo creo que el valor que ustedes le pueden dar a esto es un valor de hablar un poco también off the record. Para nosotros, esto es como Chatham House Rules. Sí. Entonces, nosotros les vamos a contar un poco formalmente de lo que se trata la coalición, qué es lo que hacemos, un poco más entrando de ahí lo que ellos han dicho, cómo vemos el panorama, las iniciativas que tenemos. Pero yo sí creo que quisiéramos dar un espacio capaz mayor cantidad de tiempo a la explicación que nosotros les podamos dar para que ustedes hagan todas las preguntas que tengan que hacer con toda la confianza. No hay pregunta que esté fuera de la mesa. Así que si les parece, vamos así, les comentamos brevemente sobre la coalición y abrimos el espacio para que podamos conversar libremente. Nosotros como coalición, como ustedes saben, en Panamá las formas de participación están principalmente enfocadas en los partidos políticos. Todos los países necesitan partidos políticos, es parte fundamental de la democracia. Ser un partido político es muy difícil y nosotros, como capaz ustedes pueden, como un buen startup, tú a veces empiezas de pequeño a más. Después de lo que pasa después. Nosotros queremos hacer un cambio en el 24, queremos hacer una contribución en el 24, sembrar una semilla en el 24. Y la forma más eficiente de poder sembrar esa semilla fue a través de un pseudo partido. O sea, nosotros hacemos casi todo lo que haría un partido político, pero no somos un partido político. Le pusimos coalición porque es el término más similar a lo que encontramos para lo que estamos haciendo. Nosotros decidimos, saben que Panamá requiere nuevos liderazgos, no nos sentimos identificados con los partidos políticos existentes. Respetamos los partidos políticos existentes, nosotros no llevamos la narrativa de que los partidos políticos son malos, demonizados, en todos hay personas buenas, personas malas, se critican cosas buenas, se hablan cosas positivas, pero es la realidad y nos encontramos con un grupo de jóvenes que no se sentían identificados y queríamos hacer algo nuevo y diferente. Y dentro de ese grupo está Juan Diego y Gabriel, Gabriel ahora Juan Diego se excusa, que llevan un liderazgo en la asamblea, y liderazgo de cierta forma nacional. Cada uno con sus defectos y sus virtudes, pero a lo largo de los años ellos, al igual que varios de los líderes de la coalición Vamos, hayamos recibido mucho entusiasmo de personas que conocemos a lo largo del país diciéndonos, oye, ¿qué hago yo para poder llegar al puesto que llegó Gabriel, llegar al puesto que llegó Juan Diego? Y se volvió tan recurrente que lo más natural es decir, oye, ¿por qué no aprovechamos el liderazgo que ellos han empezado a tener en el país y la disposición que tenemos varias personas de forma desinteresada y voluntaria para preparar a esos candidatos, para buscar más candidatos como esos que han llegado a nosotros y darles las herramientas mínimas para poder competir en el 2024, ¿no? Y lo que hicimos fue, en efecto, nos organizamos, hicimos un llamado al país para reclutar a todas esas personas que comparten nuestros principios, nuestros valores, y eso ocurrió en abril del 2022. Y la intención era poder encontrar los mejores. Evidentemente, Panamá, ustedes saben, hay un déficit de personas, como quien dice, ideales para la mayoría de los puestos, pero es lo que tenemos. Y al final, política es ayudar a las personas, entender que nadie es perfecto y dentro de esa realidad, preparar lo más posible para que lleguen a los puestos de elección. Aplicaron más de 500 personas. O sea, nosotros hicimos un llamado nacional, aplicaron más de 500 personas interesadas. Desafortunadamente, y lo digo con mucho pesar, muchas áreas, por ejemplo, Bocas del Toro, donde está Benicio, la gente le encanta decir, no, que Benicio hay que sacarlo. Pero en realidad, o sea, hicimos un esfuerzo grandísimo de ubicar, por ejemplo, Bocas del Toro, alguien que pudiera tener la capacidad y el perfil para ganarle a Benicio, y no lo encontramos. Es una triste realidad. Pero encontramos en muchas otras áreas del país personas muy interesadas y que cumplen con ciertos requisitos mínimos que nosotros planteamos. Le hicimos entrevistas, hicimos que hicieran essays, o sea, cosas que, o sea, al final nadie puede decir con ciencia cierta quién va a ser buen político, quién va a ser un buen político. Es una apuesta al final, o sea, es un tema de confiar.
pero sí nos tomamos el tiempo de hacer un esfuerzo razonable por tratar de identificar quién nos está cuenteando, quién tiene antecedentes que nos dicen que más o menos por dónde va a ir la cosa si ganan, y nos ubicamos de los 500 pasamos como a 100 y bajos candidatos con los que nos sentimos cómodos con dedicar a nuestro esfuerzo y los pocos recursos que tenemos. Y empezó el periodo de firmas. Eso es un periodo, como no sé si saben, pero a diferencia de los partidos políticos, los candidatos independientes necesitan pasar por un proceso de recolección de firmas. Y es un proceso sumamente sacrificante. O sea, es una cosa, casi todos los candidatos me decían, Javier, esto es de lo más painful, no se lo recomiendo ni a mi peor enemigo, porque no solamente compiten contra los demás libre postulación con el mismo interés, sino que como la libre postulación está de moda, muchos de los elementos malos de la política, para no ponerle otro nombre peyorativo, se metieron también en el ruedo. Mira los candidatos presidenciales, y no por criticar, por ejemplo, a Militón, pero por ejemplo, y luego a mi juicio personal, Zulay. O sea, hay infiltrados de los partidos políticos en la libre postulación en todo el país, y no solamente a nivel presidencial, sino a nivel de diputación, porque hace todo el sentido del mundo. Si ustedes quieren reelegirse, si un diputado o un partido quiere reelegirse y no tiene línea moral que no le importa cruzar, los más naturales vamos a torpedear los esfuerzos de libre postulación que me pudieran quitar votos con un simple cheque, porque agarras y le pasas un cheque a un tercero, y ese tercero básicamente compra las firmas y deja a lo que naturalmente quiere hacer libre postulación por fuera. Entonces, habiéndoles dicho eso, conseguimos 105, 106 personas, las ayudamos, las preparamos, las llevamos de la mano, o sea, todos caminamos todas las semanas por un lapso de un año para recoger firmas, recorrer el país. Eso demostró que realmente sí hay interés de apoyar candidaturas genuinamente independientes, genuinamente de libre postulación. Se consiguieron más de 250.000 firmas a nivel nacional de libre postulación. Buenas. 98% de los candidatos que nosotros apoyamos lograron entrar y conseguir las firmas para poder ser candidatos. Eso fue tremendo hito. Y lo del cual nos sentimos muy orgullosos, porque eso demuestra que sí hay un respaldo, y no es un respaldo como esos respaldos abstractos de que no, el pueblo me apoya. O sea, que aquí hubo sudor, bien, o sea, la gota gorda, para conseguir ese respaldo y lograr estar en la papeleta. Entonces eso finalmente cerró el periodo de postulación, y nosotros nos hemos encargado, como cada 2 o 3 semanas tenemos capacitaciones, digamos academias, en donde la coalición traemos expertos afuera para explicarles a los candidatos un poco temas de presupuesto, temas de cómo funciona la cosa pública, cuál es el rol de un diputado, qué es lo que puede o no puede hacer un diputado, el tema de los gobiernos locales, porque la idea es, a pesar de que la gran mayoría, si no va a decir todos, no han sido antes funcionarios electos, la idea es aprovechar el know-how que Gabriel Juan Diego tiene a nivel de asamblea, y aprovechar el know-how que tenemos asesores que han trabajado en municipios, para que estas personas lleguen a improvisar lo menos posible. Porque pasa mucho que las mejores intenciones y llegan, y los primeros 2 años son viendo a ver cómo funciona esta cosa, y la idea es un poco evitar eso, y también por supuesto que las propuestas sean de sustancia. Nosotros le voy a compartir a Camilo, para que se lo pase a ustedes. Hemos trabajado en un documento con iniciativas que está en nuestra página web. Está enfocado en 7 pilares, muy similares a los que nos han compartido en este documento. No es un plan de gobierno, nosotros no estamos corriendo para el Ejecutivo, son iniciativas para los gobiernos locales y la Asamblea. Algunas son bien genéricas, otras un poquito con más pero esas son como las ideas en donde queremos que todos nuestros candidatos coincidan, y la idea es que si los alcaldes y representantes que si logramos sacar tengan un poco de consistencia en las iniciativas, sin permiso de cada uno sea libre de traer sus propias iniciativas y ideas, y también a nivel de asamblea. De repente Gabriel puede hablarles un poquito de lo que estamos haciendo ahora mismo, también un poco la idea de que es muy diferente cómo van a llegar estas personas a cómo llegó Gabriel y Juan Diego a la asamblea. Entonces, ¿quieres te la palabra para que Primero de todo, gracias por la invitación y disculpas por el atraso. Estaba en la asamblea y a veces los diputados quieren trabajar, y hoy parece ser un día que querían sacar algunos nombramientos y me tocó quedarme hasta el final. Y de verdad que gracias por la invitación, un gusto para mí estar. Presento también las excusas de Juan Diego, él está en comisión de presupuesto y no puede faltar. Y
Si algo nos pone orgullosos del trabajo que hemos hecho es que tenemos 100% de asistencia, que cumplimos con nuestro deber constitucional de estar en la Asamblea ejerciendo ese rol de legislación y fiscalización. Pero sobre todo muchas gracias por la invitación y un gusto poder compartir con ustedes. Sé que acaban de arrancar un poco, pero quizás para contarles de dónde sale Vamos, cómo se crea y qué es lo que queremos, les puedo contar que está un poco conectado a mi experiencia desde que llegué a la Asamblea. Yo estudié políticas públicas, al igual que Hugo, al igual que Mijail, que Javier, en el Reino Unido, y yo regreso a la Asamblea con muchas buenas ideas de cosas que hay que hacer, en temas de corrupción, en temas de justicia, en temas de seguridad, en temas de salud, en temas de comercio. Y bien estudiado, tenía bien redactadas las propuestas, mira, esto es todo lo que tenemos que hacer, están todos estos diagnósticos, aquí está toda la evidencia, listo. O sea, resolvemos el país fácilmente. Y hay algo curioso que pasa en la Asamblea, y ustedes acá en el sector privado, quizás les pueda parecer interesante, y es que en el sector privado, una buena idea es la que triunfa, ¿verdad? Tienes una buena idea, una evidencia, un sustento, eso es generalmente lo que se hace. Pero en la Asamblea es como el mundo al revés, es al contrario. Mientras más buena sea una idea, mientras más busca cambiar, mientras más busca mejorar, mientras más busca quizás romper algunos paradigmas, más se archiva y menos se vuelve. Entonces nos dimos cuenta rápidamente, Juan Diego y yo, algo que es básico en una democracia, y es que la Asamblea es un juego de números. Necesitas 36 diputados para aprobar las iniciativas que se necesitan. Pero paralelamente, cuando teníamos esa frustración de hey, todas estas buenas ideas no se están aprobando, cómo luchamos contra la corrupción, cómo incentivamos la economía, cómo impulsamos temas de salud, nos dimos cuenta, y aquí alzamos la voz, nos dimos cuenta que mucha gente nos comenzó a contactar. Y nos decían, hey, a los 6 meses yo quiero participar, yo quiero correr, yo quiero hacer lo que tú estás haciendo, yo quiero estar en la Asamblea del próximo año, en el próximo periodo. Y nos contactó gente de todas partes del país. Y si bien Juan Diego y yo nos comprometimos a no reelegirnos y nos dimos cuenta que teníamos que cumplir con la palabra, fue como, oye, aquí hay algo interesante, mira toda esta gente que quiere participar. Y paralelamente también nos contactaba gente para juntas comunales y alcaldías. Y ahí fue cuando surge entonces la idea de hacer un movimiento junto con voluntarios de calidad como Hugo, como Javier, como Mijail, que también estaban tratando temas relacionados a participación ciudadana, de crear esta coalición que se llama Vamos. Y como mucha gente tuvo interés en participar y nos escribió, lo que nosotros decidimos hacer, no sé si lo has comentado ya. Sí, te dejas comentar, ya les comentamos un poco ya el proceso de reclutamiento, Okay, de recolección de firmas. Estamos ya en la parte de lo que estamos haciendo actualmente para prepararlos, y para que lleguen, no improvisar, y también que tengan mucha más ventaja de la ventaja que tuvieron ustedes al llegar a hacer una bancada, al tener propuestas con consenso. Ok, súper. Entonces yo creo que ya Javier lo ha dicho bastante, pero hemos creado este equipo seleccionado con base a criterios y un equipo que estamos acompañando, ¿no? Cuando yo corrí para diputado, yo no tuve un equipo de otros diputados con quien yo podía conversar. Yo no tuve academias donde me podían enseñar sobre el sistema electoral, cómo contar los votos, qué es el residuo, cómo defender el voto. Yo no tuve nada de eso. Juan Diego tampoco. A pesar de que nos conocíamos, no estábamos trabajando en conjunto. Y la intención es entonces ahora crear esos equipos para que en campaña ellos mismos se puedan apoyar. Es decir, tenemos un candidato, varios candidatos en el circuito 8-4, 8-3 en todo el país, que tienen estructuras, que tienen también candidatos a alcaldes y representantes. Y ya entonces con eso pueden hacer un equipo y se les incrementan las oportunidades de ganar. Yo cuando corrí no tenía una estructura de representantes, de alcaldes y demás. Juan Diego tenía algunos representantes, pero ellos vienen bien equipados. Y han tenido ese bonding en la experiencia de campaña con todos los talleres que hemos hecho, que van a llegar como equipo a la Asamblea. Y creo que eso es muy importante. Porque si bien Juan Diego, yo y otros independientes coincidimos en principios, y afortunadamente ha sido así, no todo el mundo que es independiente tiene los mismos criterios que otros independientes. Pero nosotros nos hemos encargado de que ellos desde la academia vayan conociéndose para que lleguen y puedan hacer esa bancada de independientes que estén buscando que el país sea más honesto, más transparente, más innovador, más de acuerdo a la tecnología, traer más inversión, generar más empleo, y lo hemos estado capacitando en todos esos temas. A mí también me interesa mucho el tema de las juntas comunales, que es algo que históricamente hemos olvidado o no lo vemos tan prioritario. En la elección primero va presidente, alcalde, diputado, y de último están las juntas. Pero nosotros somos de la filosofía, no sé si también comentaste eso, de que también el país se transforma de abajo, de las juntas comunales. Hay lugares en este país, ustedes probablemente los conozcan, en donde no llega un ministerio, no llega un MOB, no llega un Educa,
no llegan a las instituciones y para que lleguen toma un proceso extremadamente largo. Pero si tenemos juntas comunales que no estén usando los fondos para descentralización paralela ni para hacerle campaña a la gente, sino para realmente resolver las necesidades, vamos a estar hablando de sacar gente de la pobreza, de la desigualdad y generar más oportunidades para ellos. Y nos olvidemos que tenemos más de 40 candidatos a representantes independientes a lo largo y ancho del país, no solamente en la capital, sino en lugares remotos, en Chiriquí, en lugares remotos, en Veraguas, en Cañazas, que sabemos que de llegar ahí, o sea, van a ayudar a la gente realmente, y desde ahí esos gobiernos locales se pueden ir transformando esas comunidades. Igualmente para las alcaldías, tenemos alcaldías desde San Miguelito hasta, por ejemplo, Barú, no Barú la montaña, sino Barú, el extremo donde está el puerto de Chiriquí, en Paso Canoas, con candidatos muy fuertes y muy sólidos. Y ya que creo que habrá hablado mucho y quizás podemos pasar a una parte de preguntas o respuestas si quieren, contarles un poco cómo yo veo esto hacia adelante y por qué es importante esta iniciativa. Yo veo una asamblea mucho más debilitada, más dividida que la actual. Yo no veo a un PRD con la mayoría en la asamblea que hoy tenemos. Hoy el PRD tiene 35 diputados, con una alianza con el Molirena y con un CD que los ha apoyado mucho. Yo veo un PRD más debilitado en el sentido de probablemente unos 20 diputados. Veo alrededor de 10-15 diputados del RM, veo alrededor de 10-15 diputados del CD panameñismo, 2 o 3 Molirena, alrededor de 3-4 Moca, y veo alrededor de por lo menos 10, 12 o hasta 15, lo más ambicioso, diputados independientes. Incluyendo de los que no son de Vamos, porque creemos que hay otros vuelos que también pueden ganar y no están en la coalición. De Vamos, por lo menos, yo diría que lo más conservador sería alrededor de 8 diputados independientes de la coalición Vamos, pero creo que considerando otras fuerzas independientes, otros candidatos independientes, por lo menos 15 en la asamblea. Y ya una asamblea... Sí, que está hablando de números, disculpa. Si está hablando de los diputados con la esperanza de coger 10 o 8, 10, pero ¿cuántos tienen un candidato? Ok, nosotros tenemos, hoy estamos apoyando 100 candidatos independientes. ¿Para diputados no? No, en total. Okay. Ya le voy a Sí, dar la descripción. Estamos apoyando a 45 para diputados, a 45 para representantes y estamos apoyando 10 alcaldías. Aproximadamente, ¿sabes? Sí. Ahora, solamente para ampliar un poquito ahí, hay circuitos plurinominales, que es donde salen más de un diputado, como por ejemplo el área del 84, donde estamos ahora, San Francisco, Don Bosco, Parque Lefebvre, Juan Díaz y demás, que por ejemplo tenemos una lista de 5 diputados. Entonces cuando usted va a votar, ustedes han ido obviamente a votar, ustedes ven que el PRD tiene 5 diputados, en su lista se dé 5 diputados, porque esa es la cantidad de diputados que salen por ese circuito. Nuestros diputados están yendo también en una lista. Porque nos dimos cuenta en la campaña anterior, cuando yo corrió solo, sin una lista, aunque él pudiese haber tenido una lista de 7 personas, yo corrí solo, sin una lista, y hubiese podido tener una lista de 5 personas. Juan Diego fue el diputado más votado del país y el más joven, y en un lugar como San Miguelito. Si él hubiese tenido otra gente en su lista, hubiésemos tenido 2 diputados independientes más en la asamblea. Pero él corrió solo, él nunca pensó, hey, yo voy a conseguir esta cantidad absurda de votos, mejor voy solo, no creo que va a tener tantos votos y sacar más personas, pero si hubiese incluido gente en su lista, San Miguelito hoy tendría 3 diputados independientes, o sea, tendríamos 2 más como Juan Diego. En mi caso, si yo hubiese conseguido alrededor de 2.000 votos más, y hubiese tenido otra persona en mi lista, entonces el 8-3, que antes era el 8-7, tendría 2 diputados independientes. Y por eso decidimos que, si bien sabemos que el sistema de conteo de votos, como se hace en Panamá, de residuo consciente, medio consciente y las alianzas, no es el correcto. La forma como se están contando los votos en las alianzas, entre mi perspectiva y lo que hemos estudiado en otros países, no es la adecuada. Aprovechamos la estructura ya existente, la ley existente, y estamos postulando a equipos en diferentes circuitos. Y ellos van a estar bajo una bandera. Así cuando usted va a votar y ve la bandera del PRD, la bandera del panameñismo, la bandera del CD, etc., ellos tienen una bandera azul y amarilla. Entonces nuestra campaña está mucho en enfatizar la bandera azul y amarilla, porque cuando la gente llegue puede darle gancho a esa bandera y es como si estuvieran votando plancha para todos ellos. Eso en la elección anterior no existía. El Tribunal Electoral te asignaba aleatoriamente un color, chocolate, verde o celeste. Pero ahora, bajo la nueva ley electoral, los independientes pueden tener un logo, que es
un buen logro porque es un distintivo. Entonces todos los candidatos de Vamos, representantes, diputados, alcaldes, tienen esa banderita. Y por eso nuestra publicidad está enfatizando la bandera azul, amarillo, son los colores de la coalición, para que cuando la gente llegue pueda darle gancho ahí y serían votos para Vamos. Regresando brevemente al tema de la asamblea, la veo mucho más dividida que ahora. Y yo creo que hay una bancada independiente de Vamos y ojalá otros que se puedan sumar de 10, 12 o hasta 15 diputados, va a ser la diferencia. Si hoy 2, 3, 4 independientes han hecho algo de ruido, han logrado aprobar leyes importantes como de conflicto de interés, salud mental, educación sexual, economía creativa, imagínense lo que puede hacer una buena bancada, una asamblea un poco más dividida, una bancada más numerosa y que venga ya preparada. Yo creo que va a ser un jugador fundamental en la próxima asamblea, mucho más que en esta. Y a mí en lo personal, de lo que veo a nivel presidencial, es que quien sea que vaya a ganar, va a ganar con un margen bastante estrecho. Y vamos a tener una asamblea también bastante dividida. Y yo creo que en esa circunstancia, con los problemas que nos avecinan como país, de agua, deuda, el tema de la minera que se va, etcétera, caja de seguro social, creo que es muy valioso que tengamos en la asamblea gente que esté dispuesta a tomar las decisiones correctas, que pueden ser difíciles, pero sean las correctas por el país. Y estamos seguros que los candidatos de Vamos que lleguen a esa acción, nosotros nos hemos enfocado en hacer una campaña muy cercana a la comunidad. De nosotros no van a ver que si grandes vallas, no van a ver quizás la publicidad en la televisión, como muchos otros candidatos lo están haciendo, porque también estamos tratando de hacer una campaña mucho más cercana a la comunidad. Justamente ayer teníamos una sesión con los candidatos y me decían que ellos inclusive les servía mucho más poder llegar a una casa con 2, 3, 4 activistas y la gente lo recibía mucho mejor a que cuando llegaban las turbas de los partidos políticos de 50, 60, 70 o hasta 100 personas, porque logran ese intercambio directo con la gente. Entonces esa austeridad con la que nos hemos manejado para tratar de que la política no sea únicamente de dinero, sino de ideas, le está funcionando a muchos de nuestros candidatos y se sienten optimistas. Y nada más para complementar ese punto, es muy importante mencionar que gran parte del entusiasmo que hay a nivel nacional por hacer esta política diferente es porque está el ejemplo de Juan Diego y Gabriel. O sea, ambos no necesitaron los cientos de miles de dólares para elegirse, como si lo estaban utilizando los otros candidatos. Ellos hicieron algo que mucha gente no quiere hacer, y es sudar la gota gorda y caminar. Porque eso es lo que es política. Política realmente es ir de casa en casa, volver a la casa, recordarle, oye, muchas gracias nuevamente por tu apoyo, o sea, porque hay mucha gente que quiere participar en política y quisiera que lo eligieran diputados, no sé qué, pero requiere un trabajo, o sea, muy sacrificio, como lo comenté antes, con demasiado sacrificio. O sea, caminar todos los días, aguantar que te digan que no, que sí, aguántate el cuento de algo que no tiene nada que ver, pero tú estás ahí. Y eso es lo que nosotros les hemos dicho a las personas. Si ustedes quieren ganar a punta de dinero, esta no es la coalición con la que participar. Ahí están los partidos que tienen mucho más dinero que lo que nosotros pudiésemos obtener. Aquí lo que te vamos a dar es el know-how de cómo hacer, con recursos muy limitados, pero con mucho esfuerzo para llegar a estar ahí como lo hicieron Juan Diego y Gabriel. No, y por supuesto los recursos son importantes y los estamos necesitando y pidiendo, pero no se trata de que eso sea el factor determinante en la campaña, ¿no? Creo que Javier les comentó por encima nuestro plan y quiero enfatizar un poquito en eso. Es un plan que es extenso, o sea, parece un plan presidencial porque es más de 70 páginas, pero es un plan que hemos construido no de la cabeza mía y de Juan Diego y de nosotros de equipo, sino con las comunidades, con los candidatos y también con diferentes expertos y asesores en los temas. Es un plan que llevamos trabajando más de un año, es un documento que está vivo, es decir, de esta reunión, de reuniones anteriores, hemos recibido buen feedback de personas que nos piden, nos dan sugerencias, nos sugieren incluir elementos al plan. O sea que es un documento que está vivo, está creciendo y sí tiene propuestas específicas para varios de los temas, para que cuando ellos vayan a llegar a las juntas comunales y a la asamblea sepan qué hacer. O sea, por ejemplo, agarro un tema de los diferentes 7 pilares que hay, que es el tema de transparencia, institucionalidad y corrupción. Nosotros tenemos una presentación, después Javier me dijo que no lo íbamos a poder poner, pero igual se lo vamos a llegar a hacer la presentación y también las propuestas.
Pero el tema de transparencia, justicia, anticorrupción, tenemos por lo menos mínimo 10 propuestas puntuales de políticas públicas que se necesitan en la Asamblea Nacional en temas de transparencia. Como por ejemplo una ley de protección de denunciantes que también incluye un componente de recompensa. Eso es algo que Panamá no tiene, es algo que necesita Panamá, es algo que vemos en muchas diferentes jurisdicciones y que sería muy importante tener. Un tema de reformar la carrera administrativa para que los funcionarios públicos sean competentes, sean funcionarios elegidos en base a méritos, con base a capacidad y con base a principios. Lastimosamente, en Panamá, ustedes sabrán, la gran mayoría de los funcionarios públicos con el cambio de gobierno se van. Se pierde mucho conocimiento, institucionalidad y estabilidad. Y muchos de los que se designan son allegados a los políticos y a veces no tienen la capacidad. Entonces tenemos una propuesta muy específica de qué hacer con una carrera administrativa, desde el momento de reclutar, desde el momento de seleccionar, desde el momento de promover e incentivar al funcionario público. Tenemos también reformas al Código Penal muy específicas en diferentes artículos, como por ejemplo la no prescripción de los delitos de corrupción, que es una causa que ha estado impulsando el diputado Juan Diego, inclusive desde antes de llegar a la Asamblea Nacional, y que también sería muy valioso tener en Panamá. Reformas al reglamento interno de la Asamblea. Les puedo decir con toda sinceridad que la Asamblea es un desastre, es un desorden, y que hay mucho que se tiene que hacer para que sea más transparente, más rendición de cuentas, para que los diputados se comporten mejor y de que lleguen y hagan su trabajo. Este último mes y medio nos van los diputados que hace la Asamblea, hay muchos proyectos ahí que son necesarios, pero están haciendo sus campañas, ¿no? Ese tipo de reformas muy específicas las tenemos también contempladas. Y así en los diferentes pilares podemos ir uno por uno en este momento, pero creo que nos va a tomar mucho tiempo, o posteriormente ustedes ojalá nos puedan llegar a hacer sus comentarios. Eso será muy valioso para nosotros, porque reitero, no pretendemos tener todas las verdades. Sé que cada uno dentro de su sector, de su empresa, de lo que han vivido, tendrá muchos aportes que quisiéramos poder incorporar. Y sobre todo quedar a disposición para ustedes, ya sea aquí en adelante, cuando lleguen los candidatos, vamos a esos puestos de elección popular. Somos una coalición accesible de gente que tiene las mejores intenciones para Panamá, y el profesor Camilo Valdés tiene mi contacto, siempre lo ha tenido a la orden. Igual a ustedes siempre nos van a poder escribir, llegar con sugerencias, comentarios, y lo malo que hemos hecho también señalarlo con mucho gusto para poder crecer. Ahí estaremos para recibirlos y escucharlos. No sé si mis colegas tienen algo más que quieran aportar sobre la coalición, la visión de la misma. Yo creo que, como dice, aprovechar el tiempo para eso, preguntas y respuestas. Antes de las preguntas y respuestas, nada más hacer un comentario a Gabriel, que nosotros le acabamos de entregar acá a Javier este documento. Es un documento corto en el que nosotros desarrollamos algunos temas que consideramos son importantes y que deben ser atacados de inmediato, ¿no? Es un documento hecho para los candidatos a la presidencia de la República, pero ojalá ustedes puedan lograr esos 10 o 15 diputados, y evidentemente todos esos temas van a pasar por el rigor de la Asamblea, ¿no? Es un documento enfocado principalmente en el sector privado, pero también incluyen temas como la educación. Ahí hacemos una propuesta de vouchers, el tema de las pensiones y otros, ¿no? Y bueno, estamos a la orden para ampliar más esos temas y para, con mucho gusto, dar nuestra opinión sobre los pilares que ustedes tienen a la orden siempre. Bueno, y tenemos a Hugo aquí también, que sería nuestro enlace con ustedes. No, muchísimas gracias, y también darles las gracias porque hayan hecho esto con una coalición que, si bien no tiene un candidato a presidente, tiene candidatos para otros puestos, ¿no? Y de verdad que lo agradezco, porque al final estas propuestas de voucher, por ejemplo, pasará por la Asamblea Nacional. Ese documento ya yo te lo había adelantado por PDF y está también en nuestra página web. Mucho de lo que he visto pasa por la Asamblea Nacional. Algunos de estas iniciativas, casi todo, sí. Sí, pasa por la Asamblea, y algunas pueden ser iniciativas también que las juntas comunales puedan hacer. Y qué bueno que estén haciendo este ejercicio de no solo reunirse con presidentes, sino con fuerzas políticas que van a tener una decisión y una voz en estos importantes temas. Así que muchas gracias. Profesor. Buenas tardes. Profesor Félix Cuevas. Yo quiero primero felicitarlos, porque me parece que esto hacía falta. Quiero, como trabajo con juventud, porque los míos colegios, y los muchachos, para los muchachos ya vamos a hablar de media, mi tiempo era cuarto, quinto y sexto año, hoy es
premedia, hoy es 11º, 12º y así, ya las cosas cambiaron. Pero el muchacho sí está viendo, y yo tengo que felicitar a Juan Diego y a usted, porque han tomado una tarea que no es fácil, pero que sí la están viendo. Y yo los exhorto a que trabajen duro, porque yo sí pienso, por lo que yo veo con los muchachos y todo lo demás, de que si trabajan adecuadamente pueden sacar los independientes más de 10 diputados. Sí creo que lo pueden hacer, porque la gente está cansada y la gente, aunque no lo están haciendo como la campaña anterior que lo ponían en el carro, no a la reelección, eso está aquí ya no está en los vídeos de los carros, está aquí en la cabeza y la gente quiere un cambio. Y tal como hablé con mi ex alumno en APEDE, profesor Cabrera, que fue mi alumno, aquí también tengo otro alumno. Definitivamente el problema no es tanto la presidencia, y ustedes lo acaban de demostrar en este periodo. ¿La presidencia qué está haciendo? Aquí el peso está en la asamblea. Entonces ese es el área que tenemos que buscar la manera de que haya gente nueva en su gran mayoría. Ese es nuestro punto de vista, porque por eso me interesaba mucho el número, porque para diputados tienen 45, lamentablemente para alcalde nada más tienen 10. No hubo mucha gente que estuvo por ahí. Y por los representantes también tan bajos, porque son como ¿qué? 600 representantes. Más de 800 ya. Ya que hacer la cuenta porque ayer crearon en 5 minutos no sé cuántos nuevos. No, en primer día. No cumple ninguna ley. Así que, gracias. Sí, pero no tiene los criterios, no tiene nada de la Contraloría, etc. No, gracias. Salvador, ¿quieres hacer una pregunta? Eso que demandarlo. Nosotros siempre hemos hay que trabajado, demandarlos. como estoy en el CONEP, y como igual con Javier cuando estábamos en APEDE Joven, que también de APEDE Joven, hemos apoyado a la juventud en ese sentido, así que yo les exhorto que sea un trabajo que hay que seguir, no descansen. Muchas gracias por eso. Un breve comentario en ese aspecto. Digo, quizás a ustedes o a algunos les parezca poco, pero para nosotros es un trabajón. La verdad que tener 100 candidatos independientes, todos de ellos participando por primera vez o la gran mayoría en todas partes del país, en un esfuerzo donde en la coalición, por ejemplo, nadie cobra un salario, ninguno de ellos está cobrando ni viático, ni dieta, ni salario, es 100% voluntario. Es un esfuerzo que hemos estado dedicando todo el tiempo que tenemos y también está empezando, ¿no? Mucha gente nos pregunta, bueno, ¿y qué va a pasar después del 5 de mayo? ¿Qué va a terminar siendo Vamos? ¿Va a ser un partido político? ¿Qué es lo que va a ser? Y creo que mucho va a depender del éxito del 5 de mayo. Yo me siento confiado, seguro de que vamos a lograr las metas y superarlas. Coincido con usted que probablemente digamos una gran sorpresa la cantidad de diputados independientes y también buenos de partidos políticos que van a salir. Pero sí, vamos a ver cómo va fluyendo el próximo 5 de mayo, porque ahí creo que vamos a evaluar las diferentes visiones, objetivos que pueda tener Vamos hacia el futuro, ¿no? Y tampoco quisimos, más para complementar un poco, no quisimos, o sea, quisimos ser muy realistas de, como se dice en inglés, ¿cómo que bite more than you should? O algo así. No muera más de lo que puedes masticar. Eso, exactamente. Y realmente, o sea, por una parte nos dio un poquito de tristeza que se vean candidatos buenos, pero que no teníamos ni un candidato a 100 kilómetros a la redonda. Y era como que, bueno, o sea, con los pocos recursos que vamos a conseguir y que seguimos tratando de conseguir, priorizar como que en lugares donde hace más sentido, donde hay más eficiencias, porque tenemos alcaldes, representantes, diputados, que están dispersos porque ahí el que mucha abarca poca aprieta. Oye, hay lugares donde la pelea yo pienso que siempre se tiene que echar, pero hay peleas que son muy desiguales y hay circuitos y corregimientos en donde hay estructuras clientelistas hace mucho tiempo que va a ser muy difícil que un independiente, por lo menos en esta vuelta, o alguien con escasos recursos pueda, o alguien inclusive de oposición de un partido político pueda vencer por diputados y representantes que han estado ahí toda una vida desde que yo he nacido. Pero yo creo que yo me siento optimista por Panamá y yo siento que cada vez la gente está más consciente. Y nada más para un punto adicional, y creo que siempre queremos repetirlo, hay muchos movimientos políticos o iniciativas políticas
que lo hacen to make a statement, para simplemente decir, hey, lo tratamos, pues. Nosotros no estamos haciendo eso. O sea, nosotros genuinamente creemos que los candidatos, relativamente pocos, relativamente muchos, como lo quieras ver, todos están ahí compitiendo para ganar. Ninguno está ahí para demostrar que se intentó, o sea, y esa es la mentalidad, y creemos, bueno, los circuitos plurinominales es matemáticamente imposible que todos ganen, pero el hecho que se sumen todos esos votos incrementan obviamente los chances por sacar 2 cocientes de ese tipo de cosas. Salvador Sánchez, Mire, Carlos Raúl Moreno y después Lucio Levara. sí, El decano del... Queremos cambiar a gente dominante, que están ahí años de años, que tienen un poder político, que tiene los empleados públicos, que tienen todo alrededor de él. Les voy a dar un ejemplo, en mi ciudad, Colón, que queremos cambiar. Sin embargo, yo veo que hay 14 candidatos a alcalde en Colón que van a disputar la alcaldía a ese señor. Y yo digo que lo que estamos haciendo es dividiendo tanta la fuerza que vamos a dejar que los mismos sigan manejando el asunto. Así que yo no sé qué opinan ustedes de tanta gente peleando puestos en vez de haber un poco más de unión para buscar cambios. De acuerdo, yo creo que en esta elección, sobre todo, hay una gran división en ese voto, particularmente del voto no clientelista, el voto honrado, el voto honesto, el voto independiente. Yo creo que hay mucha división porque tenemos muchos más candidatos independientes en esta que en la anterior, y tenemos también nuevos partidos políticos que surgen de movimientos independientes que se pueden llevar también algunos de los votos. Sí veo una división, sin duda alguna, en esta elección más que la anterior, y de acuerdo que en algunos espacios hay que ver cómo se trabaja en conjunto. Y nosotros hemos tratado de hacer justamente eso en muchos casos. No pretendemos que nosotros somos ni la única, ni la extremadamente mejor, ni los que tienen toda la verdad de la política panameña. Hay circuitos y corregimientos en donde nuestros candidatos trabajan con estructuras que obviamente están probadas, son honestas, y tienen principios y tienen propuestas y se apoyan mutuamente, particularmente para, por ejemplo, cuidar el voto en el día de la elección. Que la elección se gana o se pierde ese día, y particularmente hay lugares en donde tienes que cuidar el voto o si no te roban la elección. Entonces tenemos muchos candidatos que trabajan en colaboración con otros candidatos de otros partidos para cuidar el voto en el día de, por ejemplo, para hacer algunas caminatas en conjunto. Pero sí es una realidad de que va a haber más división y que se requiere una unificación, pero también es un proceso, ¿no? En esta elección lo estamos viendo, donde hay mismas cabezas a nivel presidencial, cada una quiere ir por su lado, cada una tiene su derecho de aspirar, pero eso está creando una división que al final el resultado, cuidado, y es peor que la medicina, ¿no? Entonces esa división es muy evidente, pero sobre todo yo diría que a nivel presidencial es muy preocupante. Bueno, un aprendizaje ha sido que la política es muy local, y lo que hemos visto es que igual al final estas elecciones sí terminan polarizándose entre dos y tres personas, por más que haya esta gran cantidad de candidatos, ¿no? Entonces nosotros inclusive compartimos esa preocupación, pero muchas veces vimos que esa polarización se daba, ¿no? Ese fenómeno de que la gente al final termina entendiendo la contienda entre 2 y 3 personas. Eso es un lado. Por otro lado, lastimosamente va a ser duro, si no haces un análisis local de cada situación, ver ese fenómeno de división de voto, porque como ya adelantamos, muchos candidatos vienen de partidos políticos a esas 3 vacantes independientes. Entonces hay casos donde un representante que tiene 20 y tantos años en junta comunal controla los 3 candidatos independientes que fueron los que consiguieron más firmas. Entonces ahí parecía de que, mira, la gente no votó independiente al corregimiento, pero es que no hay un candidato independiente. Entonces tocará hacer ese análisis forense después de qué fue lo que pasó. Y como solución a eso, ya es lo que hablamos mucho. Mira, a mi juicio, nuestros midterms, donde uno le puede pasar factura, digamos, a la situación política del país, es el periodo de reformas electorales. Porque lastimosamente ese es un momento que está tan lejano del proyecto electoral que la gente no le presta atención. ¿Qué pasó? Esa gran cantidad de candidatos, yo pienso que se hubiera podido resolver ese tema
si la gente hubiera podido hacer alianzas en febrero de 2024. Pero lastimosamente la ley te obligaba a hacerlo en julio y hasta octubre en última instancia. Entonces definitivamente como hay un problema de diseño, que naturalmente tienes estos candidatos independientes que no tienen estas lecturas a lo mejor tan frías de la situación política, no tienen acceso a encuestas, entonces quién sabe quién va primero, quién sabe quién va segundo. Ahora entonces los medios de comunicación, todos los sectores comienzan a hacer sus niveles de estudio, hay gente que ya no está caminando, no está haciendo campaña, pero van a salir en la papeleta por simplemente las reglas del juego, ¿no? Entonces yo creo que hay que simplemente tener una conciencia. Y en las próximas reformas electorales, recordemos el fenómeno de división de voto, y la sociedad civil tiene que tener una participación activa porque lastimosamente se termina afectando a las personas con menos experiencia política que terminan siendo estos actores nuevos que están intentando reflejar la misma. No, y en adición a lo que dice Mijail, y es que los independientes quedaron afectados negativamente en la última reforma en el tema de alianzas. Para explicarles esto, el PRD puede hacer una alianza en un circuito plurinominal con cualquier otro partido, como en efecto lo está haciendo con el Molirena, por ejemplo. El CD puede hacer una alianza con el panameñismo, como lo ha hecho en los circuitos plurinominales, donde sale más de un diputado. Y ahí lo que eso permite es que un diputado en la lista del CD también salga en la lista del panameñismo, o un diputado de la lista del PRD también salga en la lista del Molirena. Y se suman los votos, por eso la alianza, entonces ellos sacan más votos porque se les suman los votos tanto de la lista PRD como el Molirena, o el CD o el panameñismo, y así sucesivamente. Pero los independientes, bajo la última reforma electoral, nosotros nos opusimos a ese tema, no pueden hacer alianzas con partidos políticos en circuitos plurinominales. Eso creo que es un error, porque por ejemplo quizás en algunos lugares hubiese sido conveniente que independientes, digamos, u otros independientes pudiesen hacer alianzas con otros partidos políticos. Entonces salen en la papeleta de independientes, pero también pueden salir en la papeleta de algún otro partido que les quiere dar la plataforma, sumando así más votos y evitando esa división. Pero se puso intencionalmente en la ley electoral que los independientes no pueden hacer alianzas con partidos en los plurinominales. En los uninominales, que es decir, donde sale un diputado o un alcalde o un representante, sí pueden hacer alianzas. Como es el caso, por ejemplo, del candidato a alcalde de la ciudad de Panamá, Edison Brose. Él es independiente, pero también sale en la papeleta de Moca, de Otro Camino. Él se le va a sumar los votos de independiente y de Otro Camino. Eso no se puede hacer a nivel de diputado, de que un independiente haga alianza con partido. Entonces ese tipo de cosas lastimosamente se dieron, crean más división, pero son para considerar la próxima reforma para que haya más espacio de trabajar en equipo. Pero sí tratamos, hicimos lo posible. Nosotros a nivel de la coalición ya hemos identificado algunos liderazgos en ciertos lugares y decidimos ahí no vamos a postular a nadie. O sea, si implica no tener presencia, por ejemplo, Penonomé es un caso muy claro. Ahí corrió el señor Víctor Carles de Otro Camino en la elección pasada, le fue relativamente bien, ahí dijimos no vamos a torpedear eso, no nos metimos ahí. La alcaldía de Colón es el ejemplo que usted dijo, nosotros ahí no tenemos ni un candidato porque, y esto Chatham House Rules, o sea, Diógenes Garrán nos parece que es como que lo más cercano a lo que uno quisiera y para qué estar ahí compitiendo para dividir el voto. Que eso nos lleva a que eso no es la intención de otras personas, porque por ejemplo, y lo voy a decir con nombre y apellido, estuvimos cerca de lograr que evitar competencia en ciertos lugares, pero por ejemplo, la candidatura de Martín Torrijos prefirió, solo por poner un ejemplo, y los otros también fueron un poco así, la candidatura de Martín Torrijos prefirió poner un candidato que no lleva ningún chance, pero que por lo menos le iba a conseguir unos 100 votos, 150 votos, a costa de que esos 150 votos de ese candidato, por decirlo improvisado, le pueda quitar a un buen candidato lleno. Entonces también hubo un poco de egoísmo presidencial, pero también se entiende, porque al final lo que más le interesa a un candidato presidencial es que los votos vayan para él. Entonces si eso implica poner candidatos más o menos a despegar el país, pero que le sacan un par de votos, entonces es un poco de esos temas que nos enfrentamos. Cuando el presidente Camilo propuso que vinieran ustedes y la coalición de Vamos, yo me manifesté sumamente complacido y se lo dije a Camilo y a los más miembros del grupo. ¿Por qué? Porque es primera vez que yo recuerdo en la historia política del país que ha habido muchos movimientos que terminan en partidos.
empiezan como movimientos y terminan como partidos y rápidamente. Muchos de estos movimientos se han creado con políticos tradicionales que se hacen escisiones de partidos, crean un movimiento y después terminan en un partido. Yo lo que veo es que el movimiento de ustedes son jóvenes, todos bien preparados, con ideales y que tienen futuro político. Por eso fue que dije a Camilo, me encantaría ir a conversar con otro camino. Con Vamos. Han podido unirse a otro camino que está dando pues o da la proyección o quiere dar la proyección al país, que es una cosa absolutamente nueva. Creo que con buen tino ustedes sí han participado conversando y están cerca de ellos, etcétera, pero con muy buen tino se han mantenido en esta elección organizando, como ustedes nos han explicado, lo que están organizando, porque el momento va a llegar tal vez ya en la próxima y van a terminar en partido político, obviamente, porque esa es la manera de participar. Pero me parece que el buen tino en esta vuelta se han mantenido y han hecho la estrategia de hacer candidaturas como ustedes las están planteando a diversos niveles del país, y ojalá saquen la cantidad de diputados. La pregunta es, ¿qué piensan hacer ustedes? Aquí hay problemas nacionales muy serios. La Asamblea va a estar fraccionada. Si ustedes llegan a tener 8, 10 diputados, puede ser que pesen mucho para un gobierno que necesite reordenar la finanza pública, poner orden, acabar con la burocracia, etcétera, etcétera, etcétera. No tengo que... ¿Cuál sería la posición de ustedes? Cualquiera que sea el candidato que los llame, y hay unos que están más vamos a poner esta palabra, abro y cierro comillas, más puros que otros, que son más controversiales ante la opinión pública y por sus antecedentes. Sin embargo, ¿qué van a hacer ustedes si el que llega allí los llama a ustedes para integrar un pacto de unidad nacional, por lo menos a nivel legislativo, con iniciativas legislativas para echar para adelante el país? Una buena pregunta. Yo creo que lo mejor que le puede pasar a un presidente en las próximas elecciones, que gane, que llegue al poder, lo mejor que le puede pasar en la Asamblea es encontrarse con la mayor cantidad de diputados de la coalición Vamos. Eso es lo mejor que le puede pasar. Y explico por qué. Porque como funciona la Asamblea hoy, lastimosamente, que muchos diputados, no todos, pero muchos diputados funcionan como intermediarios para hacer los diferentes trámites que requiere hacer el órgano ejecutivo en nombramientos, en aprobación de ley, aprobación de presupuestos, traslados y demás. Entonces los diputados, cada vez que pasa algo en la Asamblea, una propuesta, un proyecto, demás, se da el famoso "que hay para mí", que es real, que a veces va desde necesito que me nombre gente en tal institución, que luego son los activistas políticos de ese diputado, hasta me quiero ganar este contrato, yo conozco una empresa que puede hacer esa carretera y demás. Entonces, lo bueno de tener candidatos de Vamos que lleguen a la Asamblea y que siguen estos principios es que esos candidatos no se venden, no forman parte de esa red clientelista y no buscan que cada transacción que se dé en la Asamblea haya algo para ellos personalmente. Y creo que para un presidente que se enfrenta a un país con problemas económicos, de deuda, institucionalidad y demás, le iría muy bien tener que tratar con un diputado que, si la idea es buena y es sustentada y tiene evidencia, sigue principios y tiene una visión para el país y se respetan derechos fundamentales y la Constitución, la va a aprobar sin pedirle absolutamente nada. Y si la idea es mala, la va a rechazar. Y eso es lo que hemos hecho Juan Diego y yo
estos últimos 4 años no tenemos ningún pacto con el Ejecutivo, al contrario, hay tremenda distancia, pero las propuestas buenas que ellos envíen las aprobamos y las malas las rechazamos. Por ejemplo, justamente el día de hoy se discutió una propuesta presentada por un diputado del PRD que tiene que ver con promover la enseñanza del debate a nivel nacional, como técnica de enseñanza, por medio de clubes de debate y demás. Una propuesta PRD apoyada por, sin duda alguna, el presidente de la República. Probablemente no voy a tener ningún tipo de veto, pero nosotros la apoyamos porque es una buena propuesta. Pero asimismo, propuestas que vengan a destruir nuestras instituciones, a crear más corregimientos, a opacar el Estado, que vayan a debilitar la ley de, por ejemplo, de transparencia, como han intentado, que hagan que la carrera administrativa sea más flexible, como lo han intentado. Esas propuestas van a recibir nuestro voto en contra, bueno, ya la recibieron, pero en los próximos diputados que vamos lo van a recibir. Entonces yo creo que eso nos ha caracterizado a Juan Diego y a mí y a otros independientes en la Asamblea, y es que lo bueno lo apoyamos y lo malo se rechaza. Y en esa misma línea, o sea, me llevo el comentario, lo agradezco enormemente. No sé si es necesario hacer algún tipo de pacto o compromiso, y creo que eso tendría que venir más del órgano ejecutivo que de la propia Asamblea. Yo creo que si el órgano ejecutivo llega a la Asamblea y se reúne con los diputados de la bancada independiente y dice: mira, estas son mis leyes, son las propuestas, cuáles sí, cuáles no, se puede por supuesto que llegar a un entendimiento, pero nosotros no vamos a rechazar algo de manera instantánea, porque es un presidente que no simpatizamos, o es un presidente que tiene estos antecedentes. Puede ser el peor, de los peores que está corriendo, que gana, o peor en mi opinión, pues. Y seguramente quizás para algunos candidatos debamos, pero si al final la propuesta es buena, se avanzará, ¿no? Yo creo que eso es el valor también de tener diputados con criterio. En parte independientes, porque ser independientes ayuda a que no tengas que seguir esa línea partidista que muchas veces se baja en la Asamblea, de que tienes que votar así, o te sacamos, o te penalizamos, o no hay algún tipo de beneficio. Creo que es una conveniencia de independientes, pero también hay diputados de partidos políticos, y hay que reconocerlo, que también tienen su propio criterio, ¿no? Yo creo que lo que quiero decir es que es importante tener diputados con criterio para discernir cuando hay que discernir y apoyar lo bueno cuando se tenga que apoyar. Y nada más para complementar un poco, si algo que ya estamos preparando a los diputados para eso, a los candidatos a diputados para eso, es que nosotros evitamos cometer un error que comete mucha juventud, ¿no? Que si el ego, que si creerse el más puro, el más limpio. Esta coalición se ha reunido con todos los candidatos presidenciales, menos Gaby Martinelli. O sea, cuando piden, sin compromiso, o sea, obviamente para dialogar, porque nadie se ha muerto por conversar, por escuchar, aunque hayan diferencias, escuchar. Esa parte es súper importante, evitar demonizar, evitar poner precondición que no, ni siquiera te va a escuchar. Eso se ha tratado de reflejar y con el ejemplo. Y los mismos candidatos, cuando han preguntado: oye, ¿será que me está pidiendo reunión la gente del Partido Popular? ¿Me está pidiendo reunión la gente del PAN? Hey, vayan y conversen, porque al final, o sea, ni siquiera conversar le hace un daño a todos, ¿no? Porque no escucharse es la base de los malentendidos y de evitar construir juntos. Y creo que hay un tema, perdón Camilo, que es importante. Las grandes diferencias que hay en el entendimiento de la cultura democrática por circuito y por polo, eso urbano, rural, agro, indígena, afro, etc. Y nosotros hicimos un esfuerzo al inicio, cuando comenzamos a conocer a estos 500 candidatos, para entender los niveles de cultura democrática. Y convertir la cultura democrática es entender qué es lo que sí debes hacer y qué es lo que no debes hacer en un momento de toma de decisión. Y una de las preguntas que hacíamos era: si llegas a la asamblea, tú tienes que armar un equipo, un despacho, tienes que nombrar personas. ¿Estarías dispuesto a nombrar, por más que sea capacitado, a un familiar tuyo? Y curiosamente, muchos decían que eso estaba bien, porque claro, era una persona que si tenía conocimiento de un tema, la debían poder emplear. Entonces claro, esas eran alarmas que para nosotros nos hacían entender quién estaba más cerca o más alejado de lo que estábamos buscando. Y esto no es un tema que era consciente, muchas veces es inconsciente, porque hay ciertas áreas donde eso es aceptado, es la política tradicional de siempre. Entonces es algo que hemos intentado, es como llevar a ese modelo ideal de cómo debería ser la gestión pública. Obviamente creo que no va a ser infalible jamás,
y no podemos meter las manos en el fuego porque somos seres humanos y seguramente habrán errores, habrán críticas a los que sean electos, pero creo que el esfuerzo está en poder que sea lo menos que suceda y que, digamos, ellos puedan elevar el nivel del debate público. Y siempre recuerdo, mi papá decía que él fue al Instituto Nacional y que muchas veces él después del Instituto Nacional iba a su casa a escuchar en radio los debates de la Asamblea, Carlos Iván Zúñiga, Borges y demás, porque eran debates de altura y que tú aprendías, la gente aprendía lo que sucedía ahí y no hay una realidad más paralela que la que vivimos ahora. Entonces, bueno, nuestro esfuerzo, obviamente, con las diferencias muy marcadas, es volver a que por lo menos hayan debates de altura cuando se discuta un proyecto de ley y que no pase como lo que pasó con el contrato minero, que puede estar a favor o en contra, pero el proceso de discusión del contrato, o sea, habla mucho del nivel, digamos, de priorización que tiene el contenido del debate público. O sea, para como entender de dónde venimos y el trabajo que hay que hacer, que es muy grande, sobre todo en las áreas más apartadas del país, donde sí hay muchas necesidades. Lucidio, Johan. Y después yo. Por orden de edad, sí, claro. Pero vamos a darle, si lo permitimos, vamos a darle la palabra a Nada. Me gusta bien difícil. Muchas gracias, caballero. La verdad es que yo sí los admiro muchísimo y me siento súper honrada de haber estado aquí con ustedes hoy. Conocí a Juan Diego, que también vino una vez. Y los admiro muchísimo y como ciudadana les agradezco lo que han hecho, lo que han tratado de hacer y lo que seguirán haciendo. ¿Cómo logramos esto? ¿Por quién van a votar ustedes para presidente? ¿Con quién es el que mejor se identifica? ¿Qué piensan ustedes que puede ser el camino para ayudarlos a ustedes a llegar a donde ustedes quieren llegar? Que sabemos que no es instantáneo y no es un solo paso. Bueno, después de decir, no voy a votar por Martín, no voy a votar por... Gracias por la pregunta. ¿Quién se lleva mejor? Por exclusión. Yo creo que ayer lo comentó un poco, ¿no? Nosotros, cuando creamos esta coalición, y voy un poquito a la historia de la misma, nuestro objetivo principal era transformar, y sigue siendo transformar el país de abajo hacia arriba. Por supuesto que la presidencia de la República es importante, probablemente es la posición más importante, no hay cuestión alrededor de eso, pero también haciendo nuestro análisis nos dimos cuenta que las juntas comunales habían sido descuidadas por mucho tiempo. Poca gente por ahí a juntas comunales, que habían candidatos que ganaban con una persona compitiéndole, ganaban con 50 votos, que hay juntas comunales que son pequeños votos que se disputan, y el poder que tienen las juntas comunales de transformar un país. Y también nos dimos cuenta nosotros directamente en la asamblea de lo que se puede hacer, lo que se vive, lo malo y lo bueno. Entonces, nosotros creamos esta iniciativa más que para buscar apoyar a un presidente, era para tratar de construir el país de abajo hacia arriba. Y que la ciudadanía, como mencioné, esté anuente de que existe tal cosa que una junta comunal, una ley de descentralización, esto es lo que puede hacer un representante, el rol del diputado, que ahí creo que ustedes podrán compartir conmigo esa visión de que falta mucha docencia por hacer. Hay muchas personas, diría que es un porcentaje valioso y significativo que piensa que todavía el diputado es el representante del colectivo. Y eso requiere de un esfuerzo de capacitación, de docencia, que no es de la noche a la mañana, sino que es un esfuerzo que toma, como cualquier democracia, un cambio toma tiempo. Y nos hemos enfocado en esa tarea, tratando de darle valor a esos tres cargos, alcaldías, diputaciones y juntas comunales. No estamos apoyando a un presidente, ni hemos apoyado a uno, por varias razones. Yo creo que lo primero es que puede opacar el resto del trabajo que estamos haciendo, ¿no? En el momento que nosotros, que este es el candidato de Vamos, esto es lo que queremos apoyar, este es el nuestro, la nuestra, y se creó, la gente va a decir, pero Vamos se creó para apoyar a este candidato, pero ya no va importando tanto los diputados, los alcaldes, los representantes. O sea, el proyecto que nace de esta idea de construir el país de abajo hacia arriba pierde su enfoque y pierde su esencia. Entonces creo que eso es lo primero, nuestro enfoque no ha estado en la presidencia, sino de abajo hacia arriba. Y lo segundo, como bien mencionó Mijail, lastimosamente los tiempos han sido muy difíciles, ¿no? En cuanto a cuándo se pueden hacer las alianzas, cuándo se definen los candidatos, cuándo se define el calendario electoral. Y eso ha dificultado mucho en ocasiones y en algunas circunstancias el trabajo en conjunto con otras fuerzas políticas y con otros partidos, ¿no?
Porque, por ejemplo, si yo digo hoy, ¿sabes qué? Vamos a apoyar, ustedes son el ejemplo de Martín. Vamos a apoyar a Martín Torrijos y él es nuestro candidato. Pero tiene candidatos en San Miguelito. Y nosotros tenemos candidatos en San Miguelito. Entonces, ¿qué pasa ahí? ¿Estamos apoyando a Martín, que también tiene candidatos en San Miguelito? ¿Estamos con los de ellos? ¿O estamos con nosotros? ¿Cómo se van a sentir nuestros candidatos? Eso nos genera un poco de dificultades, que con mejores tiempos en la ley electoral, este tipo de cosas se hubiesen podido sanar. Y también con una mejor ley electoral, por eso lo mencioné, hubiéramos podido quizás haber hecho alianzas, donde nuestros candidatos salen también en esa papeleta, una serie de cosas que hubiesen podido suceder. Pero también nos dificulta el impacto que eso puede tener en nuestra cultura hacia abajo, porque hay lugares donde compiten. O sea, no solo el popular, con Moca, con PRD, con IRM, con quien sea, compiten y eso dificulta ese apoyo presidencial. Lo que sí les puedo, por tercer punto, mencionar es que a nivel personal yo no cierro la puerta. Yo sí siento algo de responsabilidad, de no como simplemente decir ese no es problema mío, hasta luego vaya para allá esa bomba. Yo creo que como persona metida en política y con algo de credibilidad, yo estoy viendo las campañas, viendo las propuestas, viendo el manejo y no cierro esa puerta y esa posibilidad de que se dé algún tipo de apoyo a futuro. No me atrevería a hablar por la organización, ni por Bandido, ni por ninguno de ellos, pero a nivel personal no he cerrado esa posibilidad. Una pregunta y un par de recomendaciones. Y efectivamente ustedes se han convertido en la oposición en la ciudad. En un momento diputados de mi partido no han hecho oposición. Y en ese sentido ustedes sí han tratado de que haya debates en la asamblea sobre los temas que son de importancia nacional. Pero sí me gustaría conocer, Panamá va a enfrentar un reto tan grande la próxima administración como el que enfrentó Guillermo Lazo. Quizá no tan grande, pero muy grande. En muchos años no tenemos tantos retos tan importantes, tan grandes, que el próximo presidente tiene, la próxima administración tiene que buscar soluciones. Y son muchísimos, ¿okay? Pero sí me gustaría conocer ustedes cómo ven cuál es la solución a la caja judicial. Un sistema en donde, un sistema viejo, un sistema de beneficio definido, en donde lo que uno aporta, uno se lleva las mujeres se llevan 3 veces lo que aportan y los hombres se llevan 2 veces lo que aportan. ¿Qué vamos a hacer para resolver el problema de la basura, el problema del transporte y el problema del agua? Son instituciones, a mi opinión personal, ninguna de las 3 que funcionan. Y lo que pasa es que llegan los presidentes y piensan que cambiando el jinete van a resolver el problema. No es un problema del modelo de gestión. Y finalmente, un tema que como sociedad tenemos nosotros, que tenemos una deuda gigante como sociedades, no se ha enfrentado el problema educativo. Y no es un problema, yo creo que es un poquito más de plata, pero no es un problema de plata, es un problema de la calidad de la educación. Y ese problema nos está haciendo mucho daño en la capacidad de Panamá de competir y de atraer oportunidades, y que la misma gente tenga oportunidades para eso. Entonces, si usted, y como digo Javier, aquí es chatamao, lo que se dice aquí se queda aquí, pero si usted hace consejo. Esos 3 servicios públicos que están pensando ustedes: educación, caja de seguro social y basura. Basura y agua. Okay. Sí, si quieres, tú puedes dar con la de educación. Sí, muchas gracias por la pregunta. Y creo que son temas que hemos discutido aquí en CICIP y que en la propuesta que pueden encontrar y que van a tener de la coalición están los 3 temas contenidos en los pilares. Particularmente el tema de la caja, entendemos que es una discusión que va a llegar a la asamblea, porque hay que cambiarla, o sea, es una reforma de la ley orgánica de la caja para poder cambiarlo, si son los parámetros, si son la administración, etc. Y poco lo que contiene la propuesta y lo que
nuestros candidatos a diputados sobre todo están comprometidos a es el que haya una reforma estructural, no maquillada, de la Caja de Seguro Social. Y de hecho no está, digamos, no hay una propuesta, digamos, puntual como la que tiene el CONEP de cómo se vería, digamos, un sistema de pensiones, para hablar de ese tema en particular. Pero sí hay un compromiso concreto en que deben hacerse propuestas hacia la reforma estructural de la Caja hacia allá. O sea, no puede ser un tema cosmético de lo que han propuesto hasta ahora los candidatos, que es voy a sacar el presupuesto de un lado al otro, voy a inyectar 3.500 millones de dólares al año. O sea, sabemos que por ahí no va la discusión y eso es lo que, digamos, el rol de la Asamblea que va a tener en su momento, porque al final la propuesta va a tener que salir por el Ejecutivo, la idea del llamado a la propuesta inicial tiene que salir del Ejecutivo. Entonces, ese es el tema. Y otro tema que como Camilo también menciona constantemente, que también está contemplado, es que no solo es pensiones el tema de la Caja. También hay déficit en los otros 3 pilares y se deben poder abordar, digamos, soluciones para cada uno de ellos, desde el tema de administración, el tema de maternidad, el tema de normalidad, vejez y muerte, y todo el tema de servicios profesionales y demás. Entonces, nuestros candidatos aquí también, obviamente, por la confianza, la apertura, le debemos decir que la mayoría de los candidatos, si no todos, están muy alejados a entender el nivel del problema, a entender hacia dónde debería enfocarse la discusión y a entender las diferencias en que tiene un sistema mal llamado solidario, sistema de cuentas individuales, y sobre todo a contener este tipo de mitos de que hay que volver a la solidaridad para cambiar. O sea, que por ahí no va, ya para darte una línea más clara hacia dónde va la ideología en ese punto, es más hacia tener un modelo que va a subsistir en el tiempo, no volver al modelo solidario, que es una de las propuestas, digamos, unicentristas que se han dicho mucho de los candidatos presidenciales hasta ahora. Entonces, creo que un punto importante es que, acabamos porque no estamos en el spotlight como otros grupos o formaciones políticas, que creo que todas menos Melitón han dicho financiemos a punta de deuda el invalidez y muerte, y rechazan rotundamente medidas paramétricas. En nuestra plataforma de iniciativas, que es donde todos coincidimos, no hay ni un descarte. O sea, y no estamos en esa posición como de por ganar un par de simpatías, decir lo que todo el mundo quiere decir. Y además tratamos de ser consistentes, ¿no? Porque ahí, de hecho, volviendo al tema de algunos candidatos que les han preguntado directamente si parte de su equipo que apoya, por ejemplo, fortalecer el tema de cuentas individuales, y esos candidatos dicen, por otro lado, que hay que ir hacia un modelo de solidaridad. Entonces, eso está pasando allá afuera. Entonces, lo que nosotros estamos intentando impulsar es que haya consistencia en la narrativa y sobre todo lo que decía Gabriel, ¿no? Estos candidatos, yo creo, sobre todo tienen un valor, y es que están dispuestos a escuchar y a poder basarse en evidencia para tomar decisiones. Que eso es un valor, o sea, cada vez más escaso en la política, y bueno, ellos tienen el tema. Quisiera, antes de pasar al tema de basura y así y demás, contarles que nosotros tenemos una candidata alcaldesa de San Miguelito, que pensamos que es la mejor candidata para ese distrito, y que se ha preparado específicamente para abordar ese tema. Es su prioridad número 1. San Miguelito es de los distritos como el que tiene mayor reto en el tema de recolección de la basura, y ella tiene todo un plan conectado con temas de reciclaje y demás. Ella va a asesorar a otros distritos de otros países para entender, y o sea, ese va a ser, digamos, el plan número 1. Y también una de sus apuestas es a que, si vamos a hablar de descentralización, uno de los temas que se debe descentralizar es el manejo de los desechos, que hoy día hay esta dicotomía de que la AUD maneja unos distritos, no maneja otros, hay el tema de licitaciones, y entonces hay mucha discrecionalidad. Entonces también la idea nuestra es poder darle algo más de consistencia al tema, y bueno, Irma Hernández es el nombre de la alcaldesa, y bueno, como ya estamos apostando a que ella lidere esa voz de cómo hacer un modelo de manejo de desechos. Súper. Mucho que hablar, de verdad que buena pregunta, gracias. Creo que amerita toda una sesión para que podamos abarcar estos temas que sin duda alguna son prioridad. Gracias, Hugo, por tu explicación sobre el tema de la caja. Yo agregaría únicamente al tema de medicamentos, de algunas de las propuestas que tenemos en el tema de simplificar, desburocratizar, para poder agilizar los diferentes procesos que se llevan ante la Caja del Seguro Social para la venta, importación y distribución de medicamentos en Panamá.
hemos identificado y existen varios diagnósticos que han hallado que existe excesiva burocracia en los trámites que representan costos para los trámites de medicamentos, lo cual al final representa un alza en el precio de medicamentos para los panameños. Y por otra parte, hemos identificado también, respaldado por varios análisis, creo que este lo menciona Indesa, de que Panamá lastimosamente no se produce mucho medicamento que se consume acá. Al contrario, es una cifra mínima comparado a otros países de la región. Y creemos que, considerando nuestra ventajosa posición geográfica, de logístico, de puerto, de aeropuerto y demás, sería interesante impulsar iniciativas que se pueden hacer desde la Asamblea Nacional, como fue la ley SEM, la ley EMA y otras, para lograr impulsar algo de manufactura del sector medicamentos en Panamá, que puede también incidir en el precio de lo mismo para la ciudadanía. Además, una recomendación, mira, sobre el tema de las compras de la caja de MINSA. No se permiten compras por catálogo de medicamentos. Nos empujó, nosotros lo empujamos cuando estábamos en el gobierno. Y la Asamblea, el PRD particularmente, nos empujó. Las compras por catálogo de los productos que traen funcionan súper bien. Súper bien, buen precio. Para medicamentos no funciona porque no está permitido. Ese sería un mecanismo para que la caja no tenga que ir a las famosas compras de urgencia porque se cayó la licitación. Entonces, yo pienso que por ahí hay una parte de la solución. Y obviamente los temas de registro sanitario y todo eso que arreglaron en MINSA, ¿no? Exactamente, hay un problema ya teco ahí, pero una buena parte del proceso de compra se puede resolver por ahí. Así es. Pasando al tema de educación, que sin duda alguna es de los más importantes y más preocupantes. Ustedes ya conocen el diagnóstico de las pruebas PISA, conocen cómo hay 30% a 40% de nuestros jóvenes que salen y se gradúan sin poder hacer operaciones matemáticas básicas o leer con lectura comprensiva o inglés. Y yo estoy de acuerdo al 100% con lo que dijo Ursillo. Nuestro problema no es de dinero, es de educación. Es más, cuando uno hace el cálculo y ve con otros países de la región, Panamá es uno de los países que más invierte en educación en cuanto a su presupuesto, comparado a otros países que tienen muchos mejores índices en temas educativos. Nuestro problema no ha sido uno de dinero. Si bien, y puedo entender cómo mucha gente lo ve así, ¿no? Porque uno va al interior, va a las montañas y ve escuelas donde no hay baños, donde no hay techo, donde hay profesores que no les han pagado, donde los cubritos están viejos, y lo primero que la gente piensa es, hace falta plata, ¿verdad? Pensamos siempre que la plata es el problema. Pero el problema no ha sido la falta de plata. El problema, como muchas otras cosas en el Estado, ha sido cómo se ha administrado ese dinero. Es más, recientemente se aprobó una ley para darle más presupuesto al tema educativo, y a mí me preocupó enormemente. A pesar de que la apoyé, me preocupó porque es darle más recursos a una burocracia que no ha dado resultados positivos. Y yo creo que, sin duda alguna, el tema no está en darle más presupuesto y listo, y darle más plata a un problema, sino en cómo se hace la gestión. Y hay muchas cosas que hay que hacer, y ustedes conocerán los diagnósticos que se han hecho, que en Panamá, si tenemos algo, es exceso de abogados. Yo también creo que exceso de diagnósticos, que es muy bueno. Entendemos mucho de los problemas, sabemos que hay que hacerlo, que hay que hacer, pero el problema ha sido la ejecución, ¿verdad? Y creo que ahí hay varias cosas claves que hay que hacer. Uno, el tema del educador. Lo más fundamental en el sistema educativo para asegurar una buena calidad de educación es que el educador esté preparado, que vaya a sus clases y utilice metodologías de enseñanza del siglo XXI, que pueda conectar con el estudiante, que sea responsable, que sea medido, que sea evaluado, que sea incentivado y sea promovido. Lastimosamente, nuestros educadores, hay un porcentaje que lo hacen por vocación, con corazón, que son muy buenos, pero hay otros educadores que están ahí por palanca política, que no les interesa a los estudiantes, que forman parte de gremios que también se han lastimosamente obstaculizado el mejoramiento de la educación por intereses políticos, algunos gremios y algunas figuras de los gremios, y que evitan que el sistema educativo mejore, particularmente en relativo al docente. Cuando yo iba a la asamblea, yo propuse una reforma profunda del sistema educativo, donde hablaba de docentes, metodologías de enseñanza, evaluación,
más constante, para que se haga comparación de diferentes colegios, para saber cómo estamos. Y lastimosamente los gremios dijeron, no nos interesa trabajar más, no queremos que nos evalúen. Algunos gremios y algunas figuras de gremios. Pero yo sí siento que el rol del docente hay que fortalecerlo y eso va a hacer mucho de la diferencia. Con metodología de enseñanza, currículum revisado para que sea del siglo XXI. Y esto es un proceso a largo plazo. Lógicamente eso no se va a poder hacer de la noche a la mañana, pero es fundamental empezar. Entonces también veo que hay esos proyectos a largo plazo que tenemos que hacer en materia administrativa de los directores de los colegios que sean elegidos con base a competencia y mérito, y la estructura del Meduca también, que está muy politizada, hay que arreglar eso. Pero también yo creo que hay quick wins, ¿no? Todos sabemos que la educación, para poder ver los resultados, son hasta 30 años para poder ver si un joven que agarramos desde kinder, logró conseguir un trabajo y cómo está viviendo. Pero hay cosas que podemos hacer a corto plazo también, que podemos ver resultados casi que inmediatos. Y ahí dentro de nuestras propuestas, por supuesto que está el tema de las becas. Y conocen todo el escándalo que ha sucedido con el tema de las becas y la adjudicación de las mismas. Y consideramos importante la reforma a la ley de becas, para que esas becas lleguen a la gente que realmente las necesita, que realmente se ha esmerado para conseguirlas, que tiene necesidad o tiene mérito. Y a mí me gusta mucho ese aspecto porque el resultado es más inmediato, pero no solamente estamos proponiendo reformar las becas, sino amarrar eso con la intención y visión de ir fortaleciendo las instituciones y la capacidad de los funcionarios. Es lo que hacen muchos de los otros países. Y que en Panamá se han hecho esfuerzos similares, y quizás tú has conocido muchos de esos, de los becarios que van, estudian y luego regresan y trabajan en instituciones como el MEF y demás. Pero eso se tiene que hacer a mayor escala. Entonces, no solamente es becar y hacerse cumplir. Y hacerse cumplir. No necesitamos solamente tener más becas, sino desde ahí podemos ir motivando a tener personas que se eduquen, se preparen afuera, en el exterior, y regresen y sean parte fundamental del Estado y las instituciones y nos ayuden a tener mejores servicios de calidad y funcionarios públicos de calidad. Son quick wins que podemos ir haciendo, que por supuesto que trastocan intereses políticos, que son difíciles, mucho más fácil hablarlo que hacerlo, pero que estoy seguro que los diputados, digamos, con la presión ciudadana que se está dando, pueden lograr hacer esas transformaciones. Pero en educación diría fundamentalmente el rol del educador, el Meduca, limpiarlo, quitarle tanta burocracia, seleccionar a los directores y el personal con más capacidad, tratar de sacar la politiquería de ahí, y el tema de becas para poder ver resultados más a corto plazo, también limpiarlo, reorganizarlo y tratar de impulsar a que las personas que reciben esas becas del Estado también terminen apoyando el servicio público. Sí, nada, para complementar, cuando llegué, Camilo estaba comentando un poco que dentro de las propuestas del CICIP está el tema del voucher. Y yo le voy a leer literalmente algo que tenemos aquí, que es una forma diferente y le voy a explicar un poco. Una de nuestras iniciativas que van a ver en el documento que le vamos a compartir dice: impulsar regulaciones que fomenten la descentralización educativa mediante la implementación y reglamentación del proceso de participación activa de la comunidad educativa y transferencia de competencias. Y es totalmente alineado. ¿Por qué lo digo? Porque en particular el equipo, yo investigué por casi un año cuando estaba en Inglaterra. En Inglaterra 80% de las secundarias tienen un sistema disfrazado de vouchers. No se llama vouchers porque vouchers, los academies. Le dan otro nombre, pero es básicamente lo mismo. Pero la diferencia es que en vez del papelito del libre mercado que aterroriza a los sectores gremiales, es que no, señores, simplemente vamos a devolver cada escuela. Esto es un ejemplo, no es exactamente, pero este es el espíritu detrás. En Inglaterra dijeron: el voucher está demonizado en Estados Unidos, saltémonos ese problema y que cada escuela que queramos academizar esté constituida por una junta directiva no del Estado, sino de personas de la comunidad a quienes se les va a dar fondos proporcional con la gente que se inscribe, que al final llega a lo mismo. Nada más que hay una forma, hace poco estuve con Fulo, porque Fulo está abiertamente, Fulolinares está abiertamente promoviendo eso, y hay que ser muy inteligentes cómo se vende la píldora, y bueno, yo creo que hay dentro de las iniciativas está el espíritu de esa idea. Total. Le voy a hacer otra cosa antes que yo hable. Y lo más importante, el maestro que no trabaja, que cierra calle, que no tiene motivo para cerrarla porque no son huelgas
gremiales o educativas, no cobra y se le da un expediente administrativo de sanción. Así es. Eso solo empieza a arreglar la educación. De acuerdo. Gracias. Adelante. Gracias. Decirles que en muchos casos me he sentido representado por ustedes, así que los felicito porque es una persona muy sabia que siempre me escucha quejarme de las cosas que pasan políticamente en mi país, del gobierno. Y me dicen, entonces, ¿por qué no escribes una cosa en el periódico? Bueno, porque te empiecen a quejar. Ese es mi suegro. Y me dice, ¿por qué no haces algo? Y definitivamente que ustedes han sido la representación de eso, de la gente joven, alzando la mano, dando las piernas, todo lo que pueden para poder decir lo que opinan. Y dentro de eso hay una curva de aprendizaje que yo sé que se han cometido errores y están aprendiendo y todo esto. Tengo 3 comentarios y 3 preguntas. Una de las preguntas ya Dulcidio me dio la mente y era obvio que íbamos a preguntar sobre lo social, lo más, el agua, la educación, que son los temas más cruciales. Pero voy a incluir una pregunta a eso. Primero que voy a explicarles que yo hago de profesión. Yo soy banquero de profesión y yo siempre busco capital para Panamá. A eso me he dedicado la gran mayoría de mis días. Y eso implica traer dinero de afuera para Panamá. Los últimos 6 años me he dedicado a sacar dinero de Panamá. Pero no porque yo quiera, sino porque la gente no quiere estar aquí. Sino porque no existe ya esa seguridad jurídica. Sino porque ya lo mandan, no dan el servicio. Y eso es otro tema, ¿no? Pero sí les digo algo, yo viajo mucho, participo en muchas conferencias, temas impositivos, les puedo decir IFA, STEP, participo de mucho. Y yo estuve, cuando estuve en HCBC, que viajaba mucho, tuve la oportunidad de participar en eventos donde Panamá siempre estaba bien representado. Y no quiero decir nombres ni presidentes que fue en su momento, pero luego de ese tiempo, yo creo que en los últimos 15, 20 años no hemos sido nunca representados internacionales. Y yo les digo algo, nosotros ocupábamos los estándares más grandes y más hermosos, poníamos nuestro mejor café, nuestras mejores polleras, todo, y ahí con eso vendíamos todo. Centro bancario, y Dulcidio no me dejará mentir, todo el dinero que entraba a este país, realmente un trabajo esforzado para ir a hacer. ¿Qué ocurre? Quiero saber yo ustedes qué plan tienen para atraer esos capitales de vuelta, para dar esa publicidad necesaria de un país que sí da cierta seguridad jurídica, un centro bancario robusto, etcétera, etcétera, etcétera. Mi primera pregunta. Segunda pregunta que tengo es, ustedes no son un partido político, por ende, pero entiendo que tienen un plan. Sí, tenemos un plan. Van a tener un plan. Por ende, aunque usted no se o sea, un plan de propuestas, ¿te refieres? Claro. Todo el mundo está de una manera u otra, de una forma u otra sincronizado. No, digamos, con el plan como dice el PRD, yo no soy ningún partido político, pero sé más o menos cómo funciona. ¿Qué va a ocurrir? Ustedes son un campo, vamos, y ustedes quedan con 15 candidatos en la Asamblea Legislativa. Yo quiero saber, ¿cómo van a controlar 15 candidatos que quieren hacer cambios, pero son 20.000 cambios y los cuales no todo el mundo está de acuerdo dentro del grupo? Esta es mi segunda pregunta. ¿Cómo van a manejar eso? ¿Quién es el líder dentro de ustedes? ¿Quién es el grupo que lidera eso? ¿Y cuáles son las bases? Porque tiene que haber bases. No puede ser así todo libertad, ya sabemos que eso no funciona. ¿Ok? Esa es mi segunda pregunta. Y mi tercera pregunta era referente o comentario, era pregunta sobre la ley. Su nombre, la señora Vallarino consultó sobre quién iban a votar, pero me dio la impresión que en la respuesta, obviamente por lo que dicen, ¿qué ocurre? ¿Que ustedes van a hacer que en el grupo de ustedes hay una tendencia o va a ser realmente libre de que todos los independientes puedan votar donde ellos quieran ir? Esa era mi tercera pregunta. La respuesta de Johan. Sí, son 3 preguntas. Si esta pregunta contesta, ya nada más falta una pregunta. Guillermo. Preguntaba la música. ¿No puedes repetir, porfa, la última pregunta? Es sobre el tema presidencial. El tema presidencial. Sí, lo que pasa es que cuando ustedes comentaron que obviamente si tú votas por Martín puede afectar el voto de tu legislador si está mirándose.
no tuve la... No entendí bien si es que ustedes van a hacer una tendencia dentro del grupo. ¿Una qué? Una tendencia de, ok, vámonos por fulano de tal, o es libre. Ya. Están diciendo, oye, el que quiera votar, el que quiera. Ya, bueno, listo. Bueno, vamos de atrás para adelante, porque la tercera es fácil. La tercera es nosotros no estamos diciéndole a nuestros candidatos por quién votar. Ni le estamos recomendando, ni hay una conversación de que este es mejor que el otro. O sea, nosotros no estamos incidiendo en su postura en cuanto a por quiénes votar. Sí tenemos ciertos límites en cuanto a si ellos están caminando con esos candidatos. A ellos tienen bien claro la postura de la coalición, de que la coalición no tiene candidato presidencial y que deben ser muy prudentes al momento de caminar o trabajar con candidatos de otros partidos, pero que sin embargo el voto de ellos es individual de cada uno. La segunda pregunta tiene que ver con el control de estos diputados y su comportamiento. Y hay varias cosas ahí, ¿no? Lo primero es, una de las ventajas que tiene la diputación independiente versus una de partido político es la revocatoria de mandato. La revocatoria de mandato, que básicamente es un proceso que se inicia para sacar a alguien elegido popularmente de ese cargo. Es decir, por ejemplo, hace poco se le hizo inclusive a un alcalde de la ciudad, tenían que recolectar firmas, no se logró. Pero si se logra la revocatoria, básicamente esa persona, diputado, alcalde o representante, se remueve de la silla. La revocatoria de mandato de diputados de partidos políticos la ejerce el partido político y su cúpula del partido. Es decir, si a una diputada o un partido político actúa en contra de la línea del partido político, puede que haga causales para que el partido político le diga, ¿sabes qué? Yo te voy a quitar ese puesto en la asamblea, porque el puesto no es del diputado Juan Félix, el puesto es del partido. Y eso, lastimosamente, se ha utilizado para bien, pero también muy para mal, porque hay momentos donde los partidos pueden presionar a los diputados que voten de ciertas cosas, cierta línea que puede ser que no sea buena, o si no, los remueven. Pero los independientes, ¿qué sucede? Como no tenemos partido, algo se tiene que hacer. Y la Constitución y la ley establece que la revocatoria de mandato la hacen los ciudadanos. Es decir, cualquier ciudadano puede iniciar un proceso de revocatoria para que se consigan cierta cantidad de firmas y luego entonces se llama una elección para revocarle esa posición, esa curula a ese diputado. Eso no lo puede hacer un diputado de partido, porque es la cúpula. Para los independientes sí es algo ciudadano que cualquiera puede empezar. Y nosotros, yo, Javier, Hugo, Juan Diego, sobre todo, hemos sido muy enfáticos y muy claros y siempre les recordamos a nuestros candidatos que en el momento que nosotros veamos que algunos de ellos se están desviando de los principios, de la honestidad, de la honradez, de servir al país, de no servirse a ellos y que están incumpliendo con los compromisos que ellos ya firmaron, ahorita más de 10 compromisos éticos, de principios, de valores, de comportamiento del diputado. En el momento que nosotros veamos que ellos se están desviando, no nos va a titubear la mano ni la voz de empezar a hacerles un proceso de revocatoria de mandato. Y yo quiero ver cómo uno de esos diputados recientemente electos en la mitad de su periodo va a vivir una revocatoria de mandato iniciada por Juan Diego Vázquez, que es probablemente de los políticos más populares en el país. La va a pasar mal. Entonces ellos saben que tienen que actuar de manera correcta, porque si no, nosotros vamos a estar pendientes y vamos a poder iniciar estos procesos ciudadanos y conseguiremos las firmas sin duda alguna. Ahora, eso en cuanto a su falta de comportamiento ético, de principios y de valores. Pero entiendo también que la pregunta viene en, bueno, ¿qué pasa si, por ejemplo, estamos en una discusión de alzar o no un impuesto? De crear o no una institución. De diferentes escenarios de políticas públicas, de visión país, de prioridades, de cómo resolver un problema como la caja de educación u otros. Por eso ahí nosotros tenemos varias cosas, ¿no? Uno, el plan, el programa que le vamos a compartir, donde ellos han firmado y se han comprometido a cumplir con cada una de estas posturas. También están alineados con principios éticos, de valores y de visión de país. Un país eficiente, un país sin excesiva burocracia, un país donde los funcionarios públicos trabajen con base a méritos, o sea, diferentes principios de administración pública y de buena gobernanza que ellos se han suscrito. Obviamente no podemos prever todas las situaciones y todas las discusiones de leyes que se dan en la Asamblea, y puede ser que a un diputado
en una discusión esté en desacuerdo con otro de Vamos. Pero creemos que hemos recogido buenos principios básicos de buena gobernanza, de gestión administrativa, de visión país, de ser un país más competitivo, un país más eficiente, un país donde haya seguridad jurídica, donde se respete la propiedad privada, donde se respeten los derechos fundamentales, se respete la libertad de expresión, respeten los derechos humanos, se trate de atraer más inversión extranjera. Ese tipo de principios, todos ellos se han comprometido a seguirlo. Pero sí, puede ser que en algún momento no están todos de acuerdo en diferentes propuestas, pero hay algo que los va a estar moviendo en conjunto. Igualmente, nosotros no nos vamos a desaparecer.